Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. Para hoy he preparado un tutorial muy fácil de hacer. Vamos a ver cómo hacer estos abetos. Los abetos tienen 7 centímetros de la altura. Materiales que he utilizado son hilos del algodón del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 4 milímetros y un ganchillo de 3 milímetros. También he utilizado un palillo de madera de 7 centímetros de largo, pero en vez del palillo podemos pasar un hilo por dentro de la labor. Dejamos el extremo un poco largo, formamos el primer punto, hacemos 52 puntos de cadeneta. Ahora vamos a trabajar sobre la cadeneta, pero vamos a trabajar en la parte posterior de la cadeneta. Empezamos en el tercer punto y vamos a tejer un punto medio alto en cada punto de la cadeneta. En total tenemos que tejer 50 puntos medio altos. Para hacer un punto medio alto echamos una hebra al ganchillo, saltamos 2 puntos que son estas bolitas, esta es la parte trasera de la cadeneta y en la tercera bolita hacemos el primer punto medio alto y repetimos. Continuamos de esta manera hasta rellenar todas las cadenetas. Tejemos el último punto medio alto, cortamos el hilo igual de largo que el del empiece. Y cerramos el punto. Ahora hacemos un nudo y volvemos al otro lado de la labor. Aquí vamos a colocar un palillo de madera para formar el abeto o podemos pasar un hilo. Entonces primero pasamos el palillo entre las cadenetas y el primer punto medio alto. Ahora saltamos 8 puntos medio altos y pasamos el palillo. Otra vez saltamos 8 puntos medio altos y otra vez pasamos el palillo o el hilo. Ahora saltamos 7 puntos medio altos
Pasamos el palillo, saltamos 7 puntos, pasamos el palillo, ahora saltamos 6 puntos, cinco, otra vez 5, y terminamos entre el nudo y el último punto medio alto. Aquí para terminar podemos pegar una bolita, echamos un poquito de pegamento y colocamos la bolita. Y los extremos nos sirven para colgar el abeto. Si no lo necesitamos, los cortamos y dejamos por dentro, los escondemos por dentro de la labor. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.